bien, yo quiero iniciar con con una historia que me encontré y dije qué bonito porque justo nos ayuda a introducir el tema que vamos a ver hoy. Dicen los que recolectan frases de personas importantes que Martin Luther King dijo que al final de nuestros días lo que más vamos a recordar nosotros no son las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Increíble, ¿no? Porque decía él que una de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona es la indiferencia. Yo quiero preguntarle, no tiene que usted levantar la mano en este momento, pero quiero dejar la pregunta es, ¿alguna vez usted se ha sentido que no lo apoyaron? ¿Alguna vez usted sintió que la gente que estaba alrededor de usted no se dio cuenta de su sufrimiento? ¿No se dio cuenta de lo que usted estaba pasando? O peor, no sé si en algún momento has experimentado indiferencia esperando que alguien te apoyara y no te apoyaron, ¿no? La pregunta que también le quiero hacer es, bueno, ¿cómo se sintió usted en ese momento? Creo que es una de las cosas más difíciles, esperar un tipo de apoyo y que uno no lo encuentre, ¿no? Y entonces, todo esto para hablar de la indiferencia, todo esto para hablar también de otra frase que dijo Albert Einstein, que dijo que el problema con la maldad no era la maldad de los malos, sino el que los buenos no hicieran absolutamente nada, porque se caía en la indiferencia. La historia dice que hace algún tiempo, y esto fue real, un hombre con un nombre muy particular llamado Elie Wiesel, de ascendencia judía, dio un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, y él empieza a contar en el Congreso de los Estados Unidos su historia, obviamente su historia del nazismo. Él nace el 30 de septiembre del 28, él nace pues, en toda la zona de Europa, y entonces la historia dice que él crece con sus papás, con su familia en una comunidad judía en Hungría, y cuando Hungría cae bajo las garras del nazismo, ellos son llevados a uno de los campos de concentración. Hay uno, ¿cómo se llama? Birkenau, uno de los campos de concentración. Él les lleva allá, y él cuenta su historia de que solo sobrevivieron su hermana y él tenía aproximadamente 15 años. Al resto de su familia los mataron en los campos de concentración. Y entonces había algo que él decía años después, hablando en el Congreso de los Estados Unidos, que una de las cosas que a él más le dolió fue la apatía y el silencio del mundo. Para los judíos era muy difícil no entender porque el mundo pareciera que sabía lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada. Y eso era lo más difícil para el mundo judío. Ellos no podían entender cómo el mundo sabía lo que estaba pasando con los judíos, pero nadie hacía lo suficiente. Y entonces él habló de que una de las cosas más terribles era la apatía y el silencio, y él cayó en cuenta de eso y fue muy duro para él. Entonces él decía que, ¿cuál es la indiferencia? Y la indiferencia, el origen de la etimología de la palabra indiferencia es la no diferencia. Y entonces la indiferencia, algunos dicen que es cuando, por ejemplo, el bien y el mal, el crimen y el castigo, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo se funden y se pierden las líneas y se confunden. Y entonces cuando eso sucede, una sociedad entra en crisis, porque un estado o una familia o una organización donde la indiferencia gana ventaja, ese lugar o ese estado o ese sitio, pues obviamente va a tener problemas muy difíciles, porque entonces la gente puede empezar a viajar, a estar con amigos, a compartir con otros, a estar en sus fiestas y por alguna extraña razón ignorar absolutamente lo que está pasando.
Y yo hace algunos días también oí acerca del otro fenómeno que nos está pasando hoy, es que nosotros fácilmente pasamos de un momento de mucho dolor a la alegría y ya no nos da nada. ¿A qué voy con esto? Estamos mirando en nuestras redes sociales y de pronto vemos a alguien que está sufriendo muchísimo, quizá un abuso, lo que se dice, ay, qué pesar, pero acto seguido damos y aparece un chiste, aparece una broma y entonces nos empezamos ¿a qué? A reír. Es increíble, estamos pasando de un momento muy fuerte y luego nos estamos riendo y pareciera que eso como que no lo estamos procesando de qué es lo que realmente está pasando. Pasamos de un momento de un dolor, un castigo, un sufrimiento, un abuso y de repente sale un chiste y luego viene otra vez otro momento de dolor y luego nos desconectamos y nada absolutamente fue lo que sucedió en la vida de todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando entonces hoy, vamos a hablar de la indiferencia porque hoy estamos viendo la segunda parte de Pasión por la Casa. Alguien decía, y en especial este personaje judío decía que la indiferencia puede ser muy tentadora. ¿Por qué? Porque es muy fácil ignorar el sufrimiento de los demás. Es la opción más fácil. Porque es más fácil ignorar y decir eso a mí no me afecta. Porque es más fácil y decir a mí eso no me incumbe. Y entonces dicen estudios que cuando uno cae en esa actitud, el problema con la indiferencia es que la víctima queda invisible, invisibilizamos a la víctima, porque entonces nadie le pone atención. Y uno puede tener, diríamos, respuestas políticamente correctas. Por ejemplo, algunos dicen es que yo quiero ser neutral, ¿no? Eso suena muy bonito, ¿no? Otros dicen, no, a mí eso no me importa. Otros dicen, yo como no conozco el tema no me meto lo suficiente. Y hay un sacerdote africano, Desmond Tutu, que hace algún tiempo ganó el famoso Nobel, creo que de la Paz, y él decía que, por ejemplo, cuando están pasando situaciones de injusticia y yo decido ser neutral, de una u otra manera yo me estoy poniendo del lado del opresor. Está pasando un momento de injusticia, pero yo digo, no, yo voy a ser neutral. De una u otra manera yo me estoy poniendo al lado del opresor. Vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar una situación de indiferencia. La semana pasada hablábamos de pasión por la casa y estábamos hablando de pasión por la casa hacia adentro de la casa. Hoy vamos a hablar de pasión por la casa hacia dónde, hacia afuera. Quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Dice así: cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó, luego subió al hombre en su propio burro, lo llevó a su alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien,
Jesús dijo, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Jesús le dijo, ahora así es, ¿ahora qué? Ve y haz tú lo mismo. Vamos a meternos en esta historia que es una parábola y empecemos por donde hay que empezar. La Biblia dice que un intérprete de la ley se le acercó a Jesús, ¿a qué? A hacerle una pregunta, pero ¿con qué propósito? Para probarle. No era que él quería saber, lo quería que probar. Ahora, ¿quién era un intérprete de la ley? Los intérpretes de la ley tenían que ver con escribas o con fariseos. Un intérprete de la ley en la época de Jesús era alguien considerado por encima de los demás, porque a ver, en la época de Jesús muchísima gente no sabía ni leer y mucho menos escribir. Luego, cuando alguien tenía esa capacidad, pues era visto como alguien que en un nivel superior. Es más, casi que los endiosaban a ellos. Entonces el intérprete de la ley, llámese escriba o fariseo, pues se creía de alguna manera por encima de ¿qué? Por encima de los demás. Se creía tal vez moralmente superior porque ellos conocían la ley de Moisés, que traducido para nosotros era la Biblia de la época, lo que hasta esa época se había escrito. Y entonces el intérprete se creía lo máximo. Usted se va a encontrar en los evangelios que cada rato Jesús chocaba con ellos o ellos con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían que se las sabían todas. Y Jesús cada rato, ¿qué pasaba? ¡Pah! ¿Cierto? Les decía algo que los descolocaba. Dice el relato bíblico que un intérprete de la ley se le acercó a Jesús para probarle. ¿Y qué le pregunta? Maestro, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo está escrito en la ley de Moisés? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y él entonces se la dice inclusive ¿de qué? De memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Que a propósito, ese es lo medular hablando de los mandamientos. Amar a Dios y amar a quién? Y amar al prójimo. Que también debe ser la labor de la iglesia. Amar a Dios y amar a las personas. Y aún dice amar a las personas independiente de cómo sean. Independiente de sus virtudes o no. Dios habla de amar al prójimo. Es más, yo resumiría que ahí está en esencia, por ejemplo, pasión por la casa. Hablando de que amemos a Dios en lo que hacemos, pero también el reto de amar a los que están a nuestro alrededor. Él lo recita de manera literal. ¿Y Jesús qué le dice a él? Ok, haz tú lo mismo, así es. Lo que hasta ahora yo entiendo de este personaje, por lo que le dice Jesús, es que este hombre se sabía la ley, los mandamientos, pero obviamente por lo que vamos a ir encontrando, él no la vio. Yo quiero simplemente hacer un primer alto para que saquemos la primera enseñanza de ese punto, y es que el intérprete de la ley representa a aquel cristiano que conoce, que sabe, que tiene bases, que tiene conocimiento, pero por alguna razón no está viviendo eso. Y creo que ese es el reto que tenemos en la vida cristiana. Leía yo en estos días un artículo de alguien que decía, es increíble, pero podemos estar asistiendo a la iglesia, pero todavía guardando odios. Podemos estar asistiendo a la iglesia y todavía albergar resentimiento. Podemos estar asistiendo a la iglesia y tomar la decisión de no quiero perdonar, pero estoy asistiendo a la iglesia. Pero hay decisiones que por A, B o C motivo no quiero ceder, no he cedido el control. Podemos estar asistiendo a la iglesia y tener un corazón lleno de odio o de orgullo, de incapacidad para no reconocer. Y uno puede ver al intérprete como alguien muy distante, pero la pregunta hoy es, ¿qué del intérprete de la ley puede haber en mí hoy? Ese es el punto. ¿Qué del escriba o fariseo, que eso es una palabra muy, muy fuerte hoy para nosotros,
en la época bíblica no era así. Pero ¿qué de este personaje puede haber hoy en mi vida? ¿Puedo yo estar siendo como este personaje que se la sabía, que lo conocía, que conocía la Biblia de la época? ¿Puedo yo ser hoy una de esas personas que conozco, que sé, que manejo? Pero hay ciertas cosas que todavía no he tomado la decisión de vivir. Creo que uno de los retos que tenemos como hijos de Dios es luchar por ser coherentes. Luchar por ser coherentes. Personalmente esa es una lucha que yo he vivido a lo largo de los años. Y es, Señor, permíteme que lo que yo enseñe lo trate de vivir. No que no tenga errores, pero lo trate de vivir. Porque a lo largo de los años para nadie es un secreto que en la iglesia se ve de todo y hay de todo, y de este lado también a nivel de líderes y pastores lo hay. Y un reto muy grande con eso. Ayer justo hablaba con alguien de otro país que estábamos conversando y me decía, líder, increíble, fui a una iglesia y el pastor que estaba allá empezó a gritar, a hablar, y luego dijo, pues vengan los empresarios acá. Y me dijo, y en un instante le dejamos un poco de plata. Y yo decía, pero ¿por qué? Y la gente se dejó y me decía, sí. Me decía, yo no volví a esa iglesia. Le dije, pues claro que vas a volver allá. Digo, y entonces lo reunió, y aquí se necesita para... Y le sacó plata, me decía el rey. Y yo le decía, hermano, qué pena. Lastimosamente esas cosas pasan. Y pasan por eso. Porque podemos decir que vivimos algo, que creemos en algo, pero por alguna razón eso no se está viviendo. Y el intérprete de la ley dice eso. Es más, dice más adelante que él queriendo que justificarse a sí mismo. Alguien dice precisamente eso, que cuando uno se justifica, yo quiero guardar mi imagen, no, yo no puedo quedar mal. Yo necesito quedar como, yo necesito quedar bien. Y entonces la justificación tiene que ver con eso. Entonces, es tremendo porque en la justificación yo justifico algo que es malo, pero lo hago ver como que, a ver, por ejemplo, el hombre dice, no, es que yo te engañé porque, no sé, tú no me querías. Y entonces yo fui y te engañé. Pero la culpa la tienes ¿qué? La tienes tú, ¿cierto? No, yo robé porque tenía hambre. Y suena como, pero robó. ¿Ya? Robó. Pero entonces el que se justifica suelta una serie de razones para explicar algo que está mal. Hoy en día estamos viviendo una cosa tremenda en la sociedad. Yo me quedo sorprendido. No sé si usted vio hace poco dos videos que le digan a uno, pues es que salió en las noticias, como un policía llegaba a su casa y se encontraba a su esposa con otro. Y entonces, ojo con esto, uno esperaría solidaridad con el afectado. ¿Saben qué ha pasado? Solidaridad con el otro y ella. Entonces, el tema es, ella ha sufrido mucho. El tema del otro es que entonces o sea, se ha vuelto más viral ¿cómo se llama? El otro, el amante, se ha vuelto viral. La sociedad está exaltando eso. O sea, en lugar de solidarizarse con el que sufre, hay una serie de justificaciones y claro, y sí, segura que la trataba, y las razones que se dicho, Dios mío, algo está pasando. Y es lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver. La Biblia dice que él quería justificarse. Es triste que nosotros nos justifiquen. Mire, yo le voy a abrir mi corazón. Yo trato. Y ellas dos me conocen, no puedo mentir. Yo me equivoco inmediatamente que digo, perdón, porque yo sé que cuando una justifica toca una historia, la otra. No. Reconozca rápido. Yo cuando alguien me dice, líder, pastor, oiga, me equivoqué, llego listo, podemos hacerle juntos.
pero cuando alguien me da vuelta y me dice, no, yo con esa persona nada que ver, porque esa persona no está reconociendo, es un problema. Porque siempre tienen, o sea, siempre los malos son los de fulano, y no es responsable. ¿Ya? No es responsable. No tenga problema. ¿Qué imagen vamos a guardar aquí? ¿Qué imagen vamos a guardar aquí? Mire, yo, por ejemplo, les digo una cosa de manera abierta y descarnada, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de la iglesia, hay una cosa y la otra, y el crecimiento, lo que sea. Hay una cosa que yo tengo claro, y es, si la iglesia no está mejor, el único responsable, ¿quién es? Soy yo. No es que la gente no quiere, es que... No, Dios sabe que no, yo le digo a él, no tengo problema. No, es que mire, es que la gente es dura, es que no... Mentira. Uno es el que tiene que, mire, porque uno madura y avanza cuando uno asume responsabilidad. Mientras uno se justifique, usted nunca va a avanzar en la vida. A mí me encanta porque en la Biblia yo siempre me encuentro Saúl y David, ambos pecaron. Pero cuando David fue sorprendido y cayó en cuenta, me encanta que David dice, pequé contra Jehová. Punto. Saúl es que mire, los soldados, una cosa, la otra, no sé qué. Perdió Saúl. David, pequé contra Jehová. Cuando usted falle, comete un error en lo que sea, vea, yo le doy ese secreto, eso está en la Biblia y es sano. Reconozca rápido. No se justifique. Porque ¿qué acabamos de ver? Este desgraciado se quería justificar ante Jesús. Es increíble ante Jesús. Él queriendo ¿qué? Justificarse, como que dice, yo soy muy bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Porque claro, al judío que se le enseñaba amar al prójimo, pero odiar al enemigo. Había una línea, bueno, como en qué momento hay prójimo. Entonces Jesús se la pilla y dice, usted no entiende, que venga, le cuento una historia. Y arranca la historia. Y la historia es de que un hombre, dice la Biblia, que descendía ¿de dónde? ¿Recuerdan ahí el relato que se me fue el texto? Descendía, dice la Biblia, de Jerusalén a Jericó. Muy importante, una parábola. Y aquí yo volví a recordar por qué Jesús usa una parábola. Y me encontré algo que me gusta muchísimo. ¿Qué es una parábola? Una parábola, en su traducción literal en la etimología, es colocar algo al lado de. Entonces una parábola es colocar algo al lado de. Entonces yo coloco una historia al lado para mostrar una verdad. Entonces Jesús, ¿qué hacía? Tomaba cosas conocidas para mostrar una verdad bíblica. Entonces dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, que existía. Una de las rutas más peligrosas era ir de Jerusalén a Jericó. O sea, si usted quería que lo robaran, métase por Jerusalén y Jericó. Tenía mala fama, nadie quería ir por ahí, la gente le daba vuelta porque ir a Jerusalén a Jericó era, a usted le robaban el celular, le robaban el carro, le robaban, usted salía desnudo de ahí. Y dice que un hombre, él lo pinta bajando de Jerusalén y de repente, pues obviamente, lo robaron a él y lo dejan medio muerto. Pero luego él, Jesús en la historia, pone a tres personajes. El primero dice que un sacerdote iba pasando, miró al personaje malherido y ¿qué hizo? Siguió de largo. Luego pasó un levita, que quiere decir un ayudante del templo, que traducido hoy para nosotros sería un voluntario. Pasó, también lo miró y siguió de largo. Y la gente estaba escuchando, el intérprete lo estaba escuchando. Pero luego dice que un samaritano pasó, lo vio y fue movido a misericordia. Quien estaba herido era un judío, el samaritano no se llevaba con los judíos. Pero Jesús lo mete en la historia para explicar algo. Pero recapitulemos un poco donde tenemos que detenernos. Si hay alguien
que debió haber mostrado misericordia, ¿quién era? El sacerdote y el levita. Pero por alguna razón que tenemos que tratarla de reconstruir mentalmente, no lo hicieron. Y entonces uno puede enumerar cualquier cantidad de razones por la cual tal vez el sacerdote dijo, yo voy tarde a la reunión, o el levita. Tal vez dijeron, no hay ningún problema. Tal vez dijeron, ay, pobrecito, pero sí llegó. Como a veces nos pasa, ¿no? Que vemos un video y dicen, ay, qué pesar, pero ¿y qué problema sigue ahora? ¿Cierto? O sea, cambiamos rápidamente. Ellos pueden tener muchas excusas y razones. Yo enumeraría aquí algunas, ¿cierto? Por ejemplo, estoy ocupado. ¿Qué tal que sea una trampa y no me vayan a robar? Voy a ir por donde mi familia. Esta suena muy espiritual. Voy a orar por él. Ay, voy a orar por él, pero no me acerco. Voy a orar por él. ¿No? Otra, él se la buscó, ¿para qué se metió para acá? Otra, yo no sé primeros auxilios. Entonces, como yo no sé primeros auxilios, yo no puedo hacer nada. En esencia, volviendo a la historia que vimos al inicio, el sacerdote y el levita actuaron como lo que contaba este sobreviviente del holocausto, actuaron con indiferencia, con no diferencia, de indiferencia total. Dice el Salmo 103 del 2 al 5, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Por alguna razón el salmista dice ese texto porque a uno se olvida los beneficios de Dios. Salmo 103 del 2 al 5. Lo que Dios ha hecho con nuestra vida, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado su Espíritu, tenemos su gracia, tenemos su perdón, estamos en paz con Él, pasamos de la luz a las tinieblas, ¿cierto? No tenemos el poder de Satanás sobre nosotros, pero por alguna razón a veces pasa el tiempo y uno olvida, y el salmista dice que yo no me olvide, porque cuando uno olvida, uno empieza a caer en indiferencia. Eso nos puede pasar a nosotros, y nos puede pasar a nosotros como iglesia. Alguien decía que muchas veces el peligro de la iglesia no está de afuera hacia adentro, sino lo que pase dentro de la iglesia. Y una de las cosas que yo creo que uno de los virus más terribles que el COVID es, por ejemplo, el virus de la indiferencia. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando ¿de qué? De lo que puede suceder cuando nosotros caemos en indiferencia, de que eso nos puede pasar en la iglesia. Nosotros podemos empezar a caminar en indiferencia al servicio. Nosotros podemos empezar a caminar en indiferencia al compromiso. Nosotros podemos empezar a caminar en yo ya soy salvo, no invito a nadie. Y uno puede, consciente o no, uno empieza a caminar en diferencia, con el país. Y llega un momento en que las noticias no hacen mella, que las cosas que escuchamos ya no nos afectan a nosotros como antes, y uno fácilmente va endureciendo su corazón. En Ezequiel 22, 30-31, le dejo la referencia, hay algo que le sorprende a Dios. Dios dice, iba a destruir una tierra y esperé que alguien se opusiera, que orara, que clamara. ¿Y saben qué dice Dios? No lo hallé. O sea, Dios iba a hacer algo y Dios esperaba que, bueno, de pronto alguien va a decir, no lo hagas. Dice Dios, no hallé quien orara. Ezequiel 22, 30-31. Dice, y busqué, si alguien lo tiene y lo lee, excelente, me encantaría. Dice, y busqué a alguien, para que yo no destruyera la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el texto? No, ¿qué? No lo es. No encontré. Increíble, Dios no encontró a alguien. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque todo el mundo estaba ¿qué? En lo suyo. Por allá, recuerdo en este momento la historia de Ageo, cuando Dios le dice al pueblo a través de Ageo,
meditad bien sobre vuestros caminos. Me acuerdo de la versión de Gonzalo, que es la versión bíblica correcta, dice, ¿dónde está Gonzalo? Entonces, dice, meditad bien sobre vuestros caminos, dice ese texto. Pedid y no os deseáis. Guardad y dice, y todo se te desaparece. Comed y no os... Y el que trabaja recibe su salario, como que ¡puf!, se eleva el salario. Y dice Dios, ¿sabe por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de nosotros que corre a su casa. Aquí Israel había perdido la prioridad y se había vuelto indiferente a la casa de Dios. Mire, yo esto ya lo he dicho otras veces. Yo lo he visto en la Biblia. Cuando un país colapsa, uno de los causantes de que un país colapse se llama la iglesia en general de ese país. Si hay un componente espiritual entre la labor de la iglesia y lo que pase en un país, claro que lo hay. Mire usted Haití. Hay una cosa tremenda a nivel espiritual. En Venezuela hay una cosa muy fuerte a nivel espiritual. Pero fuerte es fuerte. O sea, usted que allá ve demonios ahí de verdad. Hay un componente. Por eso es muy peligroso que la iglesia se vuelva indiferente. Es muy peligroso. Porque si la iglesia cae como el sacerdote y el levita en indiferencia, abre las puertas a muchas cosas. Y entonces el sacerdote y el levita podían tener muchas razones, muchas excusas para no comprometerse. ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus excusas? No sé, no estoy preparado, no sé qué hacer, no tengo un talento. ¿Cuáles son tus razones? Usted puede estar actuando como el levita y el sacerdote. Ay, sí, qué pesar en la iglesia, pero ahí. Ay, sí, qué pesar en tal cosa, pero ahí. ¿Ya? Mire, yo le digo una cosa, yo le decía a Dios que me preparaba esto, y es, una iglesia indiferente no tiene futuro. Una iglesia que se vuelve indiferente, que el cristiano viene con síndrome del centro comercial, o sea, vengo a ver qué me dan, pero no a dar. Esa iglesia no tiene futuro, o tiene futuro para ser presa de la manipulación de alguien que llega y le quita el dinero a la gente. Entonces el sacerdote y el levita justo son puestos en escena porque eran admirados, pero justo en ese momento perdieron el examen porque fueron indiferentes. Entonces dice la Biblia que el samaritano, ¿qué es lo que hace? Llega, lo observa y va y hace algo, lo agarra, lo lleva al hotel de la época, paga una noche y dice, y si debe más, cuando yo vuelva y pase yo te lo voy a pagar. Cuando no tenía que hacerlo porque había una rencilla entre ellos. Pero el reto que tenemos como nosotros como iglesia, hablando de pasión por la casa, es eso. Pero es una decisión. Usted y yo podemos seguir actuando como el sacerdote y el levita. Esto no es conmigo. El compromiso no es conmigo, el servicio no es conmigo, el ayudar no es conmigo. Cualquier razón que cada uno de nosotros pueda tener. Yo puedo seguir actuando como el sacerdote y el levita. O puedo ser como el samaritano, que no me quedo solamente allí, sino que digo, listo, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hacer de bendición? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros? De alguna manera, pasión por la casa, hacia afuera y hacia adentro busca eso. Hacia adentro, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo aportar? Cuenten conmigo. Hacia afuera, bueno, estamos otra vez a propósito. Les cuento algo. Hicimos Arcacol el año pasado, de ahí salieron una propuesta de proyectos. Vamos a analizarlos y vamos a ver en cuál de esos vamos a incursionar. Pero la idea es eso, la idea es empezar. La idea es, no podemos repetir la historia del sacerdote y del levita, pero es una decisión. O puedo ser como el samaritano que hace
todo lo contrario. Pero obviamente, como en toda historia, muy importante, cuando uno estudia la Biblia, le enseñan a uno, yo les enseñaba a un grupo de los que hablamos en la predicación, que en toda historia está Jesús, no solamente como alguien que la cuenta, Jesús está allí, porque también obviamente el mal herido nos representa a nosotros, y Jesús representa al buen samaritano, que un día llegó a su vida, y usted estaba como, y yo, estábamos heridos, lastimados, nos habían afectado, pero Jesús pasó, llegó a su vida y trajo salvación y trajo esperanza y pagó. Y el precio que pagó Él no fue unas monedas como el samaritano. El precio que Él pagó, ¿cuál fue? Su sangre preciosa derramada en la cruz. Jesús no está diciendo algo que Él no iba a hacer o que Él no haya hecho. Hay una frase para cerrar y para que oremos. Dicen los recolectores de frases por un sacerdote alemán que vivió la época del Holocausto. Dice que esta frase está en el Museo Memorial del Holocausto en los Estados Unidos. Y la frase dice así, escrita por este pastor luterano, Martin Niemöller. Él dijo lo siguiente: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Pero un día vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Y esa es la reflexión con la que yo les quiero dejar. Uno puede seguir diciendo, no es conmigo, no es conmigo. Pero tal vez el día que nos llegue, no habrá quien nos defienda. Familia, vamos a orar.